Amados hermanos y amadas hermanas, queridos amigos que nos escuchan, el Señor les bendiga grandemente. Es muy grato para nosotros poder compartir con ustedes lecciones elementales para fortalecer nuestros fundamentos de la fe cristiana. Amado que me escuchas, ¿sabías que el hablar de Dios tiene dos grandes aspectos? Sí, una es la palabra profética, la cual nos da dirección. La otra es la palabra fundamental, la cual sirve para ser alimentados por ella, fortalecer nuestro espíritu y llevarnos a tener una vida fuerte y activa en el vivir normal de iglesia. El día de hoy comenzaremos con la primera lección, la cual veremos el título general, el cual es Dios, primera parte. También trataremos el tema específico de nombre Dios es eterno. A través de 4 secciones podremos entender este tema. Amado que nos escuchas, quizá antes de haber recibido al Señor, te habrías hecho cualquiera o todas de estas preguntas. Veamos. ¿Dios existe? ¿Quién creó el universo? ¿Por qué algunos afirman que Dios no existe? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Y en qué lugar debemos adorar a Dios? Probablemente a través de esta lección puedas responder todas estas dudas y preguntas. ¿Qué tal si me acompañas a comenzar con este maravilloso capítulo? Veamos lo que dice la primera sección. La primera sección tiene por nombre La creación testifica la existencia de Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 19, versículo 1, la palabra nos dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. También en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, la palabra nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¡Qué maravilloso, amado! El universo habla de Dios todos los días y a cada momento. Es suficiente, amado hermano, con que miremos el universo todos los días, con todas las billones de aspectos que hay en él, para que el ser humano reconozca de inmediato que todo eso no llegó a existir por sí mismo. No fue obra de la casualidad, puesto que hay innumerables detalles inexplicables y gran parte de ellos todavía son completamente desconocidos. En lo profundo de su ser, el hombre reconoce que hay un ser que creó todas las cosas. Desde los pueblos más primitivos, el ser humano ha tenido esta percepción. Las cosas visibles que Dios creó, de alguna manera expresan al Dios invisible. Sin embargo, existen personas que rechazan tal conocimiento. Veamos la segunda sección. Los insensatos rechazan el conocimiento de Dios. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 1, la palabra nos dice lo siguiente: Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Podemos decir que hay 3 tipos de personas. Las primeras son las que no creen que Dios existe. Según leemos en el Salmos 14:1, la palabra dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjense esto, hermano, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Este es el primer tipo de personas. Veamos el segundo tipo de personas. Los que no saben si Él existe o no. Hay personas, hermanos, que no saben si Dios existe o no. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Y veamos el tercer tipo de personas, que son aquellos que creen que Él existe y que por eso el libro de Hebreos en el capítulo 11:6 nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Sin embargo, mis queridos amigos, hay patrones morales de cada uno de nosotros, los cuales nos hacen entender o no querer entender la existencia de Dios. Veamos. Los patrones morales de las personas casi siempre están relacionados con el concepto que ellas tienen de Dios. Muchos eligen no reconocer la existencia de Dios porque de ese modo pueden llevar una vida inicua, injusta, descuidada, libres de acusaciones de la conciencia y del hecho de tener que considerar que un día tendrán que presentarse delante de Él para rendir cuentas de sus obras. De esta forma, los hombres prefieren despreciar el conocimiento de Dios, satisfacer los deseos de la carne y entregarse a los placeres egoístas y a las pasiones desordenadas sin límites, sin dominio propio, ignorando las consecuencias de ellos. Existen algunos jóvenes que crecen en un ambiente cristiano, tanto en la casa como en la iglesia. Tienen una fe que es conmovida cuando van a la universidad. Algunos llegan hasta a dudar de la existencia de Dios. Pero cuando vemos el vivir de esos jóvenes, notamos que su condición moral generalmente entra en franca degradación. El vivir libre y ligero de los jóvenes universitarios, específicamente de los que salen de la casa de los padres para estudiar, los hace entrar en decadencia moral, involucrándose no solo con bebidas alcohólicas y drogas, sino también con relaciones sexuales que Dios no aprueba, a pesar de que la sociedad occidental moderna sí lo haga. En realidad, ni siquiera ellos pueden garantizar que no hay Dios. Lo que de hecho ocurre es que ellos esperan que no haya Dios, porque si hubiera, ellos estarían en apuros cuando se encuentren con Él. Si no hubiera Dios, ellos se sentirían mucho más a gusto con relación a muchas cosas y tendrían excusas para pecar. Los conceptos e ideologías que aprenden en la universidad les proporcionan municiones para argumentar que Dios no existe. Y si Dios no existe, no deben preocuparse de lo que los cristianos dicen o de lo que la Biblia dice. En realidad, hay esfuerzos para que la Biblia sea removida de la cultura moderna del siglo XXI, pues es considerada retrógrada, opresora, discriminatoria. Así las personas se preocupan solo de la vida presente sin darse cuenta de que un día se encontrarán con su Creador. Su pensamiento es: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ignorar la existencia de Dios también hace que las personas den libertad a toda la corrupción que hoy se ve en el mundo. En realidad, como leímos anteriormente, estas personas son necias, insensatas y sin sabiduría. Por eso tanto Job 28:28 como Salmos 111:10 y Proverbio 1:7 y 9:10 leemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los que temen a Dios son sabios, los que escogen despreciar el conocimiento de Dios son necios. Veamos la tercera sección. Dios es eterno, sin principio de días ni fin de existencia. Dios, amados hermanos, es eterno. El término eterno quiere decir sin principio y sin fin. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, el Señor Jesús dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí, amados hermanos, tenemos tres descripciones de una característica única de Dios. Él es eterno. Alfa es la primera letra del alfabeto griego.
y Omega, la última. Él no solo es el primero, sino también el principio, lo que indica que antes de Él no había nada. Además, Él no es solamente el último, sino también el fin, lo que significa que después de Él no habrá nada más. Esto demuestra la eternidad de Dios. Cuando Dios se presentó a Moisés en el Antiguo Testamento, éste le preguntó su nombre, a lo cual Dios respondió: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se recordará por todos los siglos. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. El nombre de alguien representa a la persona. El hecho de que Dios se haya llamado Yo Soy indica que Él es. Esa es su naturaleza. Él sencillamente es. Por tanto, su nombre indica su eternidad. También leemos en el Salmo 90, que fue escrito por el propio Moisés, el cual comienza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Dios es eterno. Desde la eternidad pasada, antes de que existiera el tiempo, hasta la eternidad futura, después de que todo su plan haya concluido, Dios es. El hecho de que el nombre de Dios sea Yo Soy, también muestra que Él es todo y puede sustentar todas nuestras necesidades. Aleluya. Sí, si tenemos paz, Él es nuestra paz. Si necesitamos alegría, Él también es nuestra alegría. Amados, si necesitamos salvación, Él puede salvarnos. Aleluya. De hecho, tenemos un Dios todo inclusivo que puede satisfacernos plenamente. Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, Señor, amigo, fortaleza, habitación, refugio, protección, socorro. Él es nuestra alegría, nuestra paz, nuestro cántico y todo lo demás. Aleluya. Veamos la cuarta sección. Amados, Dios es único. Una de las principales características de Dios es que Él es únicamente uno. Él es el Dios único y eterno, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Veamos qué dice Isaías 45. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y el Salmos 86:10 dice: Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. El Señor es el único Dios, no hay otro. También leemos en Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, lo siguiente: Sabemos que no hay más que un Dios. En todo el universo existe solo un Dios verdadero. Fue Él quien creó los cielos y la tierra, y el hombre para su plan eterno. Es el mismo Dios que amó al hombre de tal manera que se encarnó en su Hijo Jesucristo a fin de morir por nosotros en la cruz para redimirnos, para perdonarnos, para lavarnos, para justificarnos y reconciliarnos con Él mismo. Además, es el Dios único que resucitó de entre los muertos para regenerarnos, santificarnos, transformarnos y conformarnos y también glorificarnos. Tenemos solo un Dios, no son tres, sino un solo, y hay
No hay otro. Y no hay otro. Dios es un misterio y no podemos explicarnos ni comprenderlo plenamente. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, el cual nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es un ser espiritual y está en la esfera espiritual. El espíritu es la esencia divina. Aunque no podemos entenderlo con nuestra mente limitada, podemos adorarlo en nuestro espíritu y así experimentar su realidad. ¡Aleluya! Nuestro espíritu tiene la misma naturaleza que la de Dios. Es espiritual. Mientras más contacto tengamos con Él en nuestro espíritu, nos volvemos más íntimos con Él y nos relacionamos más con Él por medio de la fe. ¡Aleluya! En Génesis, capítulo 4, vemos un pasaje maravilloso acerca de la relación del ser humano con Dios. Más adelante, después del primer homicidio, cuando Caín mató a su hermano Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, el cual llamó Set, el cual también tuvo un hijo llamado Enos. ¿Sabías que el nombre Enos significa hombre débil, frágil y mortal? Sí. En ese contexto leemos: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Luego de la muerte de Abel, el hombre percibió su debilidad, su fragilidad y su mortalidad. Entonces comenzó a invocar al Dios eterno, aquel que es en quien no hay debilidad ni muerte. Esa práctica puede ser encontrada en toda la Biblia. Igualmente hoy, una vez que percibimos cuán débiles, cuán frágiles y mortales que somos, podemos invocar al Señor, aquel que es, y ser suplidos en todas nuestras necesidades. ¡Aleluya! Amados hermanos, realmente deseamos que esta palabra pueda tener en ti fundamento, pueda tener en ti poder tener una vida fuerte, una vida activa, para tener un vivir normal de iglesia. Pero terminemos con unas preguntas. Amén. De acuerdo con Romanos capítulo 1, ¿qué características divinas podemos ver en la creación? Pregunta número 2. Con relación a la existencia de Dios, ¿cuáles son los 3 tipos de personas que esta lección presenta? Tercero, ¿con qué nombre Dios se presentó a Moisés y qué significa ese nombre? Aleluya. Y cuarto, ¿cómo se presenta el Señor en el último capítulo de la Biblia? Amados hermanos y amadas hermanas, queridos amigos que nos escuchan, esperamos que estas palabras puedan ayudarte a tener fundamento en tu vida cristiana, que estas palabras puedan fundamentarte cada vez más en la fe cristiana para que tu hombre interior sea fortalecido. Amén. Jesús es nuestro Señor.